Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Realmente una bendición y privilegio grande poder estar acá en Calley, Puerto Rico, y saludarles y pedirle al Señor sus bendiciones sobre todos y cada uno de nosotros. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, allá en Monterrey, Nuevo León, México, y toda la congregación allá, la congregación que pastorea el reverendo Epifanio López, y todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultelsat 8 en los diferentes países. Para hoy tenemos como tema Jesús, el hombre noble, que fue predicado el 19 de diciembre del 2009 en Villahermosa, Tabasco, México. Hoy domingo 13 de julio de este año 2025. Leemos en Primera de Crónicas, en el capítulo 28, verso 4, nos dice: pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Escribe a la derecha, en el comienzo del verso 5, a la derecha, trono. Ahora miren, vamos a ir un momentito allá de Deuteronomio, capítulo 17. Miren esta porción ahí. Verso 14: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y escribe a la izquierda ahí: extranjero no. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Allá a la izquierda digo una estrella de David. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y ahí digo una estrella de David. Y escribe también Apocalipsis 10 del 1 al 11, 5 del 1 al 10, 6 verso 1 y 8 verso 1. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley
y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Ahora seguimos aquí en Primera de Crónicas, en el verso 6 del capítulo 28 de Primera de Crónicas. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Lo que había dicho allá al pueblo hebreo, lo escogió fue Dios. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Ahí en el verso 9 dibuja una estrella de David a la izquierda. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Y encima escribe ahí los planos del templo. El hombre noble. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos dice en el libro de las Edades, editado en la página 40, dice el reverendo William Branham, y también acá tiene algunos escritos. Dice, fijémonos, donde empieza a decir, fijémonos en lo que nos dice la Biblia acerca de este sábado de reposo, porque el que ha entrado en su reposo, entrado no es solamente de entrar, sino permaneciendo allí en el reposo, es reposo eterno. Ahí escribe a la derecha, séptimo día, el sábado. Entrado no es solamente de entrar, sino permaneciendo allí en el reposo, es reposo eterno, del cual el séptimo día es solamente un tipo. 7 es consumación, 8 es el primer día de nuevo. Escribe a la derecha el octavo día, el domingo, eternidad. Y acá también escribe en el rojo hacia arriba, el octavo día es igual, resurrección. Eso es a la derecha. Y a la izquierda dibuja una piedra angular, las edades, y divide la séptima edad, la enumera número 7, en la parte de las edades, y 8 en la piedra angular. La resurrección de Jesús fue en el primer día de la semana, concediéndonos vida eterna y eterno sábado. Entonces vemos por qué es que Dios no nos pudo dar un cierto día de la semana como un sábado de reposo. Hemos entrado en y permanecemos en nuestro reposo, lo cual Israel no pudo hacer, teniendo solamente una sombra de la verdadera sustancia, encima escribe lo real, de la cual nosotros gozamos. Ahí a la izquierda escribe la sombra, la realidad, y escribe también sustancia.
¿Por qué querrá uno regresar a una sombra cuando hoy mismo tenemos la realidad? Aquí a la derecha dibuja una piedra angular, las edades, las enumera todas del 1 al 7 y en la piedra angular escribe 8 y dibuja ahí a la izquierda una estrella de David. Y también en este escribe mejor la realidad que la sombra, el tipo. Y dibuja una estrella de David allí también a la derecha. En este dibuja también o escribe, por aquí hay un lugar donde él escribe, ¿por qué regresar a la sombra cuando se tiene la realidad? En este mensaje, el enviado con la misión celestial, nos dice el doctor William Soto, predicado el 27 de agosto del 2000, Cartagena, Colombia, nos dice, encontramos que en todos los profetas del pasado, como Adán, Set, también Abel, también Enoc, también Noé, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, José también, David, Salomón, en todos estos hombres de Dios se reflejó la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. En estos hombres de Dios enviados por Dios a la tierra estuvo la palabra de Dios y por consiguiente se reflejó lo que Dios haría más adelante a través de un mensajero dispensacional. En el mensaje, ¿qué es el Espíritu Santo? En la página 21 nos dice el reverendo William Branham, luego vino Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo y hubo una nueva reducción cuando lo recibieron. Ahí dibuja las últimas 3 edades y la flecha hacia la séptima. Correcto. Y esto comenzó de nuevo a sacudirlos. El Espíritu de Dios, los dones y la restauración han venido en la plenitud con señales y maravillas en la iglesia y han estremecido a los pentecostales. ¿Qué es esto? Es que estamos tan cerca de la venida del Señor Jesús hasta el punto en que el mismo Espíritu que estaba en Él está obrando en la iglesia, haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando Él estaba aquí en la tierra. Esto nunca había sucedido desde el tiempo de los apóstoles, allá atrás, hasta este tiempo. ¿Por qué? ¿Lo ve usted? Allá fue ancho, pero se fue reduciendo. Y dibuja las edades, y las divide, y la piedra angular, se fue reduciendo, da la flecha hacia la séptima edad. Se fue reduciendo, reduciendo y reduciendo, dice. ¿Cómo es esto? Es como la mano suya llegando a juntarse en su propia sombra. Entonces, ¿qué es? Es una reflexión. Va juntándose hasta que llega a ser la sombra. Y esta es la mano, va juntándose hasta que ya es la realidad. Es una reflexión. ¿Qué fue Lutero? Una reflexión de Cristo. ¿Qué fue Wesley? Una reflexión de Cristo. Y él escribe allí, en cada mensajero, Cristo se reflejó a cómo será Él en la edad de la piedra angular. Y cada edad reflejó lo que será la edad de piedra. Y dibuja una piedrita angular. Vuelvo a leerlo. En cada mensajero, Cristo se reflejó a cómo será Él en la edad de la piedra angular. Y cada edad reflejó lo que será la edad de piedra. Y dibuja una piedrita, o sea, de piedra angular. En este otro también, titulado El futuro hogar del novio celestial, nos dice en la página 57,
el reverendo William Branham, ¿no ven ustedes que los pueblos, las ciudades, las casas, las moradas están hablando de eso ahora mismo? Todas estas cosas naturales son una sombra. Tome una sombra a distancia como mi mano. Antes que pudiera haber un positivo o un negativo, tiene que haber un positivo. Y usted ve una sombra. Se ve como que tengo una docena de dedos. De lejos se ve como que tiene una docena de dedos. Ven, miren allí. Ahí se ve la mano, pero eso es una sombra. Eso no es la realidad. La realidad la tengo yo. La realidad la tiene Dios. Y la sombra estaba en los mensajeros. Vamos a decir, la primera venida del Señor. Dios era la realidad. Y Dios estaba reflejando en ellos lo que Él iba a hacer. Lo mostró en los profetas del Antiguo Testamento. Pero cuando iba a llegar la realidad, ¿qué sucedió? Desde Adán hasta Jesús había una distancia. Pero mientras se iba acercando la realidad en cada mensajero, la sombra se iba acercando. Iba ocurriendo esto, miren. Y ya viene a ser la realidad, Dios en la humanidad. Ya viene a ser el cumplimiento real de lo que Él había prometido en los profetas. Y ellos estaban mostrando eso real que iba a venir. Hasta que llegó lo real. Llegó Jesús, la primera venida del Señor. Ahora miren, Él dice, pero entonces, cuando vas acercándote, juntándolo, lo enfoca en uno. Y entonces la sombra se desvanece en la mano. ¿Qué fue lo que ustedes vieron ahí? La sombra se desvanece en lo real, en la mano. Así es porque a veces la gente cree que hay 3 o 4 dioses. Están mirando muy lejos allá en la primitiva reforma. ¿Ven? Ahora bajé enseguida y encuentras que se enfoca. Hay uno. Exacto. Y él escribe allí, encima de ese párrafo, lo natural anuncia lo espiritual. Y a la izquierda hacia arriba escribe, el positivo es igual la realidad. El negativo es igual la sombra o tipo. Y sigue diciendo, hay una novia, no una docena de denominaciones, sino una novia que es escogida de la tierra, que para esto ha sido predestinada. Los que pueden reconocer su lugar en el reino, los que pueden hacer contacto con lo que Dios prometió. Ahí dibuja una piedra angular y una flecha hacia la piedra angular. Y la parte abajo de las edades. Ahora miren también aquí en este mensaje el fiel Abraham, en la página 26, nos dice el reverendo William Branham. Entonces un día cuando Abraham estaba sentado afuera, la tierra era árida. Algunas veces pensamos que esas cosas son maldiciones. No, si ustedes saben que su corazón está bien con Dios, no importa qué suceda, quédense allí con eso. Vean, a veces las situaciones y las personas piensan que eso es una situación o una maldición. Y él dice, no, no piense eso. Si tu corazón está bien con Dios, dice, quédese allí con eso. Abraham y Sara probablemente estaba caluroso y el ganado estaba todo delgado y todo lo demás. Y entonces un día Abraham estaba sentado debajo del encino
como a eso de mediodía, en el capítulo 16, o mejor dicho, en el capítulo 18 de Génesis, y Dios ya estaba harto de esa Sodoma y de esa Gomorra, al igual que está hastiado con este mundo de hoy, hastiado de sus necedades. Así que Él iba a descender a destruirla. Ahí escribe Elohim, Miguel y Gabriel. Así que Él les iba a dar una señal que eso iba a ser destruido. Así que Abraham estaba sentado allí debajo del encino y miró y vio a 3 hombres que venían. Y ellos venían a donde Él estaba. Él corrió a encontrarlos y Él dijo: mi Señor. Miren, alguien me estaba tratando de decir que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ven? Eso es una mentira. Él nunca dijo mis señores. Él dijo mi Señor. Y escribe al lado de hermano William, dijo Abraham. Ahora miren, él escribe allí, tipo de Elías, Moisés y Jesús, los 2 olivos y el Mesías. Tipo de Elías, Moisés y Jesús, los 2 olivos y el Mesías. Hay un escrito en una tarjetita que él escribe: primero Elías quería morirse ya, que Dios se lo llevara antes que Jezabel lo matara. Tipo y figura, y después se reflejó del 5.º Elías, y escribe del profeta Omega, al cual la bestia, el anticristo, tratará de matar. Y ahí abajo escribe: Elías, Moisés y Jesús son uno. Son los ministerios de Elías, Moisés y Jesús en un hombre, en el profeta Omega, el ángel del pacto, Cristo, el Espíritu Santo, en su manifestación final. Y ahí Él nos dice lo que Abraham vio. Ahora, miren lo que dice de Lot. Lot después les llamó a esos 2 predicadores que fueron allá, no con S mayúscula, sino con S minúscula. Mis señores, ¿han venido a mí para qué? Ese Lot descarriado. Así que él dijo: mis señores. Escribe el hermano William, dijo Lot. Pero cuando Abraham se encontró con los 3, él dijo: mi Señor, con mayúscula, Señor, Elohim, Señor. Los 3 estaban allí parados, pero él dijo: mi Señor. Son los 3 ministerios en uno. Ahora, sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Estoy en el mensaje del enviado con la misión celestial. Dice: ahora muchas personas ven el reflejo, pero no se dan cuenta que más adelante Dios enviará un profeta dispensacional en el cual todo eso que vimos reflejado en esos mensajeros anteriores estará manifestado en toda su plenitud. En el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, o Cristo revelado en su propia palabra. Cristo revelado en su propia palabra, nos dice en la página 33, dice, note, ellos tomaron el Espíritu de Cristo sobre ellos y predijeron los eventos que llegarían a acontecer. Hablando de predecir, ellos dijeron lo que tomaría lugar a través de las edades, cómo se mantuvieron, posición, colocación, caminaban con el Espíritu de Cristo sobre ellos, tanto que ellos actuaban como Cristo. Y los lectores lo leían y pensaban que los profetas estaban hablando de ellos mismos. Ahí dibujó una estrella de David a la derecha. ¿Usted se acuerda del eunuco cuando él estaba leyendo Isaías 53:1? Sobre cómo aquello él tenía, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. El eunuco le dijo a Felipe, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él mismo o de otro hombre? Ahí dibujó una estrella de David a la derecha.
Y él escribe allí: los profetas hablaron como si fuera de ellos mismos. ¿Ve? El profeta habló como si fuera él mismo. Mire a David llorando en el espíritu: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Contar puedo todos mis huesos. De mí, David, ellos horadaron mis manos y mis pies. David, ellos horadaron mis manos y mis pies, pero no dejará mi alma en el sepulcro, ni dejará que tu santo vea corrupción. Como si David estuviera hablando del mismo, siendo santo. Era el hijo de David. Eso germinó, simiente espiritual viniendo a través de allí. Aún David mismo era una cizaña, pero en la parte de adentro había un grano de trigo. Ahí escribe David. ¿Lo captó usted? Así que la Biblia entera no es la palabra de hombre, tampoco fue escrita por hombre, traída por hombre, o tampoco puede ser revelada por hombre. Es la palabra de Dios revelada por Dios mismo, su propio intérprete. Cristo mismo revelándose en su propia palabra. Ahí dibuja una estrella de David a la izquierda. Y arriba, miren, escribe: en la primera y segunda venida, al profeta que más se parece al Mesías es al precursor. Todo germina en el Mesías, se cumple. Ahí en el párrafo 132, a la última oración, ahí dibujó también una estrella de David. Ahora sigue diciendo: mire a Cristo parado aquí atrás en David. David ni aún podía pensar ahora, su mente se había ido de él, así como fue. Ahora sigue diciendo aquí: aquí atrás miren también, en este mismo mensaje él escribe: los profetas hablaron como si fuera de ellos mismos, como si se estaba cumpliendo o se cumpliría en ellos mismos. Los profetas hablaron como si fuera de ellos mismos, como si se estaba cumpliendo o se cumpliría en ellos mismos. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William: vean ustedes, y ahí va el caso de David. Vean ustedes, por ejemplo, David decía: contar puedo todos mis huesos. Salmo 22, 16 al 17. Y también Isaías hablaba de esto. Pero luego, cuando vino Jesús, se cumplió en Jesús en toda su plenitud. Ahora, cualquier persona podía pensar: no, eso no se lo pueden aplicar a Jesús, porque eso lo dijo el rey David y lo dijo también el profeta Isaías. ¿Cómo van a aplicar a Jesús esas cosas? Pues claro, porque estaba reflejándose allá y estaba siendo profetizado tanto en forma de reflejo como en palabra profética lo que sucedería en la vida del enviado de Dios, Jesucristo. En el libro de citas, en la página 136, párrafo 12:15, nos dice: hay 5 oficios elegidos de Dios, porque Dios ha colocado en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Dios hizo eso. Hombre tiene diáconos y así sucesivamente, y todo más. Pero ustedes ven, pero Dios colocó en la iglesia para perfección de la iglesia, no puede dividirlo. Y él encima ahí escribe los 5 ministerios. En Jesús estaban todos estos ministerios. Volvemos a 1. Ahora sigue diciendo: y ahora también está dicho que el hijo de Abraham sería el heredero, y que en la simiente de Abraham todas las naciones serían benditas. Y cuando San Pablo y demás apóstoles aplican esto a Cristo, cualquier persona podía decir: no le pueden aplicar eso a Jesús, porque eso era para Isaac. Pero Isaac era el tipo y figura de Cristo. El hijo prometido a Abraham tipificaba al Mesías en su primera venida o en su venida como hijo
de Abraham. Miren, en el mensaje Probando su Palabra, este fue el que fue predicado, porque hay creo que dos temas. Este fue el predicado el 26 de abril del 1965. En la página 43 de este mensaje nos dice el reverendo William Branham: saben, yo creo que Pablo era bien escritural en lo que hizo. ¿Lo creen ustedes? ¿Quieren que les diga de cómo? ¿Quiere que les diga de dónde tomó él la idea para hacer eso? Alguien dice de Eliseo. De Eliseo, correcto. Vean, Eliseo dijo: toma este báculo y ponlo sobre el niño. Y el profeta envió el báculo porque él sabía que todo lo que él tocaba era bendecido. Él conocía su posición. Él, si tan solo lograba que la mujer creyera lo mismo. Ahora, eso es algo muy importante, porque a Abraham le fue contado por justicia, de lo cual eso hay que irlo viendo a medida que Dios nos va mostrando todo lo que estamos recibiendo en cuanto a esta obra de reclamo. Pero se llega el momento en donde llega esa parte en donde hay que ponerlo en acción. Vamos a decir, ahora, si ella lo que tenía que hacer era creer, él lo mandó, ponle esto encima, pero el paso de ella era creerlo. Por eso es que en algunas ocasiones ustedes encuentran que el hermano Branham nos relata cuando el ángel le dice: si tú logras hacer que la gente te crea, dice, ni el cáncer te será estorbo, o no podrá hacerte frente. Ahora vean, la Biblia no dice ellos orarán por los enfermos, dice sobre los enfermos pondrán las manos. Solo piensen ahora, la gente vio en el apóstol Pedro la presencia de Dios manifestada en este hombre, a tal grado que ellos aún tendían la gente en su sombra, y ellos eran sanados. Escribe ahí al lado la sombra. ¿Cuántos saben que eso es escritural? Eso es tanto la escritura como Juan 3:16. ¿Ven? Todo ella es la palabra de Dios. Ahora la gente, ustedes saben que la sombra de ese hombre no sanaba a la gente. Pero miren, si el poder de Dios estaba sobre ese profeta por años y años, después que él había muerto, tanto así que un hombre muerto fue lanzado sobre su cuerpo, sus huesos. El cuerpo ni siquiera estaba allí, los huesos estaban allí, y la presencia de Dios estaba sobre esos huesos, al punto que ese hombre muerto regresó a la vida. Ahora, ¿no se da cuenta que ese mismo Dios que hizo todas esas cosas está aquí mismo en esta noche? Para mí, yo pienso que deberíamos ser la gente más feliz en todo el mundo. Solo piensen en eso. Y miren, él escribe abajo ahí: la sombra del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. La sombra de la iglesia del Señor Jesucristo es Israel, que es la iglesia del Antiguo Testamento. Y la sombra de Cristo Jesús son los profetas y sacrificios. Y también aquí hacia arriba escribe: en la sombra estuvo Dios obrando. ¿Cuánto más en realidad? La sombra de los dos olivos son Moisés y Elías, y todos los profetas, hasta Jesús, San Pedro y San Pablo, y los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia. Esa página nada más es un estudio bíblico. La otra, la 44 también, ahí sigue. Pero miren, sigue diciendo aquí, estoy en el enviado con la misión celestial, sigue diciendo: y ahora, cuando David tiene un hijo llamado Salomón,
el cual se sentó en el trono de David. Cuando luego los profetas hablan del trono de David, y uno se sentará en el trono de David, y el arcángel Gabriel también abrió ese misterio, pero podían decir, no, eso es que Salomón va a resucitar y se va a sentar de nuevo en el trono de David. Es como cuando allí el hermano William escribe en la página 5b del libro de citas, cuando el hermano Branham habla en la página 5b, párrafo 51. Hace unos minutos tuve el privilegio de hablar con mi esposa y con mi pequeño José, el muchachito a quien yo creo que Dios permitirá mi lugar cuando yo haya terminado en esta vida. Ahí dibujo una piedra angular, las edades y la flecha hacia la séptima edad. Y una flecha también hacia la brecha. O sea, cuando yo haya terminado, la flecha es hacia la séptima edad. Y el muchachito a quien yo, y ahí lo pone en la brecha. Y él escribe arriba, José es igual tipo y figura de la venida de Cristo. Y abajo él escribe, es lo mismo que con el hijo de David, Salomón, en quien se reflejó Cristo como rey. Y José toma el lugar del cuarto Elías y sigue con el mensaje, pero no puede tomar el lugar del quinto Elías, no él. Y eso es lo mismo que aquí nos está mostrando nuestro hermano William. Ahora sigue diciendo, pero también dice que buscarán a David, su rey, y que Dios les dará un rey, y que Dios le dará un rey, el cual es David. ¿Piensan entonces? No, entonces es que David va a resucitar. Pero el David mayor y el Salomón mayor es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el heredero al trono. Y el arcángel Gabriel en el capítulo 1, verso 30 al 36 de San Lucas dijo a la Virgen María que Dios le daría el trono de David su padre, y se sentará sobre el trono de David y reinará para siempre. Ahora podemos ver quién es el David mayor y el Salomón mayor y el Isaac mayor. Es el Mesías, Cristo nuestro Salvador, porque Mesías, Cristo, ungido es lo mismo. Ahora miren este mensaje, reproche por causa de la palabra. En otro es el oprobio, está como tema, pero este folleto dice reproche en la página 18. Quizás la edición pues está, quizás hay algunas partes que quizás no está, pero es el que aquí él marcó. Miren, dice, aquí en la página 18, dice, él tuvo que sufrir todo eso porque los profetas que tan solo tenían parte de la palabra pasaron por lo mismo. Jesús dijo, la palabra de Dios vino al profeta. ¿A cuál de ellos no asesinaron vuestros padres y religiones organizadas? ¿Quién de sus padres recibió a los profetas? Ustedes hoy pulen sus tumbas, pero ellos se han ido. Vosotros los pusisteis allí. Luego les dio la parábola de la viña. Los siervos fueron muertos y aún al mismo hijo mataron. Cuando se dieron cuenta de lo que les decía, se enfurecieron. Allí estaba él pasando por todo aquello porque debía traer a vida eterna a aquellos que permanecieron firmes en la palabra. Y ahí dibuja una estrella de David. Y él escribe a la izquierda, se reflejó en los profetas la vida del Mesías antes de llegar. ¿Qué de hoy? ¿Qué de hoy? En forma de pregunta. Sigue diciendo, Job, dice un poquito antes, si no hubiese resucitado, Elías no podría regresar. Todos aquellos que se mantuvieron firmes por una promesa que no vieron en sus días, pero lo esperaban. Job lo vio cuando le acusaban injustamente, dijo, yo sé que mi Redentor vive, y aunque los gusanos del cuerpo destruyan mi cuerpo, aún así en mi carne veré a Dios. Ninguno hubiese sido redimido sin la resurrección de Jesús, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él reconocía su lugar,
Esa fue la razón por la cual María reconoció esa posición aquel día, cuando dijo: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Él dijo: tu hermano resucitará. Sí, Señor, en la resurrección, él era un buen muchacho. Jesús dijo: yo soy esa resurrección. ¿Lo crees? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que habías de venir. ¿Dónde le pusieron? Jesús vio el reconocimiento de ella en su corazón. Lo que estábamos hablando ahorita. Vean, ella, para Dios manifestar la gloria de Dios en ese momento que iba a ser manifestada con la resurrección de Lázaro, se requería eso. ¿Qué pasó allí? Ahí dibuja una estrella de David a la derecha. O sea, lo reconoció en el alma, en su corazón. Esa mujercita no estaba diciendo aquello, 3 puntos. Ella tuvo 7 demonios que fueron echados fuera por el poder de Dios. Ella sabía que ese poder podía sacar ese espíritu egoísta de escuela superior y podía hacerla una nueva criatura. Él echó fuera 7 demonios, y cuando ellos conocieron que él era y lo aceptaron, ellos supieron que él podía hacer por ellos. Lo mismo hacen hoy. ¿Lo aceptan? Eso es lo siguiente. Cuando ella dijo eso, usted sabe lo que ocurrió. Él murió por aquellos que sufrieron por la palabra. Ellos eran porciones de la palabra, pero él era la plenitud de la palabra. Lo mismo sigue siendo hoy. Luego en algún momento mostramos esa parte de la mujer que enjugó con sus cabellos y enjuagó los pies de Jesús. Fueron 2 ocasiones. Fue la mujer de mala fama y fue también María, la hermana de Lázaro. Fueron 2 ocasiones. O sea, vemos allí que fue ungido 2 veces. Allí Jesús en esas 2 ocasiones. Lo mismo que ocurrió con David. Fue ungido 2 veces también. Vamos a ir allí en San Lucas para que vean esas 2 partes. Lucas 7. Pero miren, Lucas 7, 38, del 36 en adelante. Ahí fue ungido, vean, con sus lágrimas. Y lo ungía con el perfume. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y en Juan 11, San Juan, capítulo 11, verso 2. Esto fue en Betania. Verso 2 dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Hay otro lugar donde el hermano Branham nos muestra todo esto, pero es algo. Yo le escribí al hermano Miguel en estos días porque
luego que hablamos en esa ocasión de esa mujer allí de San Lucas, me estuvo hablando él y yo le estuve diciendo, me dice, yo no había visto eso. Y mira, Miguel, salió hoy algo ahí, lo que es esa unción o ese ungimiento, lo cual lo hicieron esas mujeres. Ahora, mujeres representan iglesias. Está la iglesia hebrea y está la iglesia novia, la gentil. Ahora miren, estoy en la página 18 de el oprobio o reproche por la palabra. Dice, lo mismo hacen hoy, lo aceptan. Eso es lo siguiente, cuando ella dijo eso, usted sabe lo que ocurrió. Él murió por aquellos que sufrieron por la palabra. Ellos eran porciones de la palabra, pero Él era la plenitud de la palabra. Lo mismo sigue siendo hoy. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Nunca escribió nada. ¿Por qué? Porque Él era la palabra. Él era la palabra que había sido escrita. Él era la manifestación de esa palabra. Nada tenía por qué escribir. Nada tenía por qué escribir Jesús. ¿Por qué? Porque Él era el cumplimiento de lo que fue escrito, que habría de hacer Él. Él era la palabra y seguirá siendo la palabra hecha manifiesta. El mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Es eso cierto, hermano Branham? Véalo soplar y apartar las aguas. Ahora escribe ahí abajo, Jesús fue la manifestación de la palabra escrita. Véalo soplar y apartar las aguas para que el pueblo de Israel pasara en seco. Véanlo ordenarle a las olas que se calmen cuando amenazaban la embarcación. El Jehová que dejó caer gotas de rocío para formar el maná que alimentaría a aquel pueblo. Fue el mismo que tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a 5,000. Él era la palabra. Amén y amén. Lo es hoy y por siempre. Y en lo que a mí concierne, yo y mi casa serviremos a esa palabra. Oh, qué feliz me siento. Hay una palabra que mantener firme a pesar de las burlas. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Ahora, cuando las personas no comprenden esto, pueden pensar que esas cosas que han sido prometidas o han sido habladas o prometidas a una persona y luego la persona parte, o sea, se muere y no se cumplieron, pueden pensar la gente, va a resucitar para entonces cumplir esa promesa. No. Es que Dios reflejó en esas personas lo que hará con uno mayor que vendrá. En el mensaje Discerniendo el Cuerpo del Señor, miren, nos dice el reverendo William Branham en la página 15 de este mensaje, dice, hermanos y hermanas, ustedes mis amados, no estoy tratando de ser parcial, solamente les estoy diciendo la verdad. Yo solamente soy responsable por la Biblia. Y hoy les digo que si me creen ser su profeta o su siervo, entonces crean que les estoy diciendo la verdad. El fin está cerca. ¿Cuán cerca? No sé. Y no hay nadie que lo sepa, pero sé que estamos viviendo en la sombra de su venida. Y ella escribe, la sombra muestra lo que será su venida. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William. Y ahora podemos ver cómo Dios reflejó en los santos, los profetas del Antiguo Testamento, lo que haría por medio del Mesías en su primera venida. Y también reflejó cosas que hará en su segunda venida. Y luego las que corresponden a la primera venida de Cristo se cumplieron en Jesús. Las otras se cumplirán en su segunda venida. En el mensaje, el único lugar provisto por Dios para adorar, en la página 38, dice el reverendo William Branham, y sobre esto viene piedra sobre piedra en cada edad, para vindicar esa palabra que se ha levantado, exactamente como lo hizo Jesús en su edad, que esa es la piedra que corona todo. En él estaba
En él estaban todas las edades. En Jesús estaba Moisés, en Jesús estaba David, en Jesús estaban los profetas. ¿Es eso correcto? Vean a José, vendido por casi 30 piezas de plata, echado dentro supuestamente muerto, sacado fuera. Salió y vino a ser la mano derecha de Faraón. Vean, exactamente Jesús fue, José estaba en Jesús. Y cuando Él viene, Él fue la plenitud de los reyes, profetas, aleluya. La deidad corporalmente descansaba en Él. Él viene a redimir y sacar de allí una novia, una obra maestra. Una obra maestra que le dice a Satán que, ahí 3 puntos. Ahora miren, Él escribe a la derecha, en la piedra angular estaban Moisés, David, etc. Y a la izquierda también escribe ahí hacia arriba, en Jesús estaban todas las edades del Antiguo Testamento. En Jesús, y entre paréntesis Moisés y Elías. Vean, en Jesús, la primera venida del Señor, estaban todas las edades del Antiguo Testamento. Y escribe, en Jesús, Moisés y Elías, porque ese ministerio de Moisés y Elías es el ministerio en el cual Él prometió en este tiempo final cumplir su venida, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. En Jesús, y entre paréntesis Moisés y Elías, estaban todas las edades del Nuevo Testamento. Ahora sigue diciendo él, el hermano William aquí, y luego las que corresponden a la primera venida de Cristo se cumplieron en Jesús. Las otras se cumplirán en su segunda venida. En este mensaje también que leímos, Cristo revelado en su propia palabra, vamos a ver allí algo en la página 14, donde nos dice, miren, dice, página 14, dice, así que la Biblia es la completa revelación de Jesucristo y fue escrita por profetas. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Jesucristo, lo cual eran los profetas, todos ellos puestos juntos. Jesús era Malaquías, Jesús era Jeremías, Isaías, Elías. Todo lo que ellos eran, estaban en Él. Todo lo que usted es y todo lo que yo soy, está en Él. Palabras de ética moral, ni tampoco es un libro de historia o un libro de teología, no lo es, pero es la revelación de Jesucristo, Dios mismo revelado de palabra a carne. Dios revelado de palabra a carne. Y dibujo una estrella de David a la izquierda. Eso es lo que es. La Biblia es la palabra y Dios es la carne. Igual volvemos a la sombra. Dios es la realidad. Y la sombra viene a ser, acá vamos a decir, el ser humano. Pero cuando llega a lo real, entonces viene a ser la realidad, esa carne. Dios es la palabra, más bien, y Jesús siendo la carne, es una revelación de cómo Dios, la palabra, fue manifestada en carne humana y revelada a nosotros. Y por eso es que Él llegó a ser el Hijo de Dios. Él es una parte de Dios. ¿Usted entiende? Ahora también, en el mensaje, vamos a ver aquí, Cristo es el misterio de Dios revelado. Él allí nos dice en la página 28 de este mensaje, ahora la Biblia está escrita en misterios y Jesús le dio gracias al Padre por haberla hecho así. Ahora la venida del Señor está escrita en misterios. No sabemos cuándo viene ni cómo viene, pero con toda seguridad sabemos que viene. Igual todos los misterios de Dios esperaban estos últimos días cuando todo sería completado. Entonces Él se revelaría para mostrar lo que ha hecho. Oh hermano, Él nunca había revelado su misterio completamente. Es como esto, por ejemplo, comparémoslo con los 7 sellos.
Dios usó a Martín Lutero para encabezar aquella edad de la iglesia. Usó a Juan Wesley para sacar a aquellos otros. Y a través de todo esto, Él estaba revelando en ellos cada edad de la iglesia. Y dibuja una estrella de David a la derecha. Y miren, Él escribe ahí encima: cada edad fue revelada en su ángel de cada edad. William Marion Branham, WMB, en el oeste, en Tucson, es tipo y figura del quinto Elías en América. Escribe el ángel de Jesús encima, esperando a que se complete la iglesia y Cristo salga del trono de intercesión y le dé el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, Apocalipsis 10, 1 al 11 y 11 del 1 al 14. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William, y ahora, vamos a ver aquí, y ahora en el Nuevo Testamento encontramos que Dios ha enviado sus apóstoles, ha enviado sus 7 ángeles mensajeros, también para las 7 edades, y por medio de ellos Cristo se ha reflejado lo que Él hará en este tiempo final, a través de un enviado dispensacional que Él tendrá en la tierra. En el libro de los sellos, en la página 80 abajo, nos dice el reverendo William Branham: ahora fíjense muy bien, esto es algo que ustedes tienen que captar. Él había estado haciendo su obra de mediación, intercediendo por el creyente, por 2000 años como un cordero. Ahora Él está tomando un paso saliendo de la eternidad para tomar el libro del acta del título y abrir los sellos y revelar los misterios. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. ¿Lo ven? Bien, sigamos. Él viene para abrir los sellos y soltar todos los misterios para el 7º ángel. Y allá a la izquierda escribe el 7º ángel. Hay un lugar donde escribe 7º ángel dispensacional, cuyo mensaje es revelar todos los misterios de Dios. Los misterios de Dios están aquí en estos 7 sellos, así lo dijo Él. Ahora viene el Cordero y cambia de ser un mediador entre Dios y los hombres y se convierte en un león. Ahí escribe futuro a la derecha. Y cuando llega a ser un león, toma el libro que contiene sus derechos. Dios lo ha retenido y es un misterio. Pero ahora viene el Cordero. Nadie podía tomar el libro porque todavía estaba en las manos de Dios. Aquí abajo Él escribe: se reflejó en el 7º ángel de la 7ª edad lo que hará en el 7º ángel dispensacional de la 7ª dispensación del reino, que es el ángel de Jesús. Ningún papa ni ninguna otra persona puede tomar el libro. Los 7 sellos no han sido revelados, pero cuando su obra termina como intercesor, entonces Él aparece y el anciano dijo que era un león y Él viene saliendo. Oh, hermano, qué cosa tan tremenda, para tomar el libro y para revelar los misterios de Dios, los cuales han sido puntos de suposición y conjetura a través de todas estas edades denominacionales. Acá también en este otro mensaje, la segunda venida del Señor. Miren en la página 5, allí nos dice: ahora tenemos religiones diferentes y tenemos motivos diferentes y teologías diferentes, pero nuestra religión cristiana está basada solemnemente sobre muerte, entierro y resurrección y la segunda venida del Señor. Oh, es una pregunta importante. ¿Y cómo estamos acercándonos ahora a mis más sinceros pensamientos? Estamos viviendo en las mismísimas sombras, y escribe tipo, de su segunda venida. Y allá abajo escribe la sombra de la segunda venida de Cristo, reflejándose en el 7º ángel. En el libro de citas, en la página 77, nos dice, párrafo 668, dice:
dice página 77, día antes de ayer en la mañana, yo tuve una visión y yo pensé que yo era la persona más contenta que jamás he visto. Yo estaba parado en el sol. Ahí a la derecha dibuja una piedra angular, las edades. Encima escribe sol y le pone muchos destellos alrededor de la piedra angular como si fuera un sol. Y estaba predicando el evangelio a una enorme, gigantesca congregación. Ahí a la izquierda escribe Apocalipsis 14, versos 6 al 9. Ese es el ángel con el evangelio eterno. Y escribe también 19 del 11 al 21. Es el jinete del caballo blanco. Vean cómo se refleja todo eso en el reverendo William Branham. Por eso en el mensaje del viernes él decía que el hermano Branham estaría también allí. Dice, o estaría tipificando, mostrando al que estaría o el que estaba allí. Porque todo tiene que tener un tipo y figura. Yo solo deseaba ver si estaba siendo puesta la cinta, y ellos estaban sentados en un bosque y rayos del sol estaban brillando hacia abajo en ellos. Esta lona es translúcida. Estamos podemos decir, en el bosque, en un llano, como la cita que él decía, y había un río, un valle, escribe río, valle. Pero él le decía al ángel, pero ese no es tu tabernáculo. Ahora sigue diciendo allí, y rayos del sol estaban brillando hacia abajo en ellos, solo aquí y allí, tomando la palabra. Ahí arriba escribe predicando en el sol, Elías. Y abajo, miren, ahí escribe, en el cuarto Elías se reflejó, el quinto Elías, tercer Moisés y tercer Jesús. Escribe allí. Y yo soy, como siempre, muy extenso, muy tarde, predicando muy largo. En el libro de los sellos él dice que los mensajes de enseñanza son largos. Y yo prediqué tan largo hasta que la congregación le dio hambre por comida física. Y algunos de ellos se cansaron, así que ellos se levantaron y se fueron afuera a obtener comida. Comenzaron a irse para afuera. Yo dije, no, yo tenía dos culminaciones que yo deseaba juntar. Yo deseaba juntar en mi sermón y el Señor me lo había dado. Y cualquier predicador sabe, cuando usted verdaderamente sabe que es Dios, Dios se lo dio. Usted solo se está quemando por decirlo a la gente. Y escribe quemando y dibuja una estrella de David a la izquierda. Y miren, arriba escribe el cuarto Elías. Cuarto Elías, raya, la primera culminación en la tarde. Quinto Elías, una raya, la segunda culminación en la noche. Ahora miren en la 165, párrafo 1473 del libro de citas dice, pero ahora es la novia llamando, ahora es cuando los 7 sellos se han abierto, ahora cuando las cosas completas que los reformadores dejaron tienen que ser abiertas, y solamente Malaquías 4 puede hacer eso, porque toma la revelación directamente de Dios a un individuo para ser así. Eso es correcto. No puede venir a un grupo. Nunca lo hizo. Un hombre, eso es lo que Dios prometió en las sombras de la venida para su novia, un Eliezer. Y escribe tipo encima de sombras de la venida para su novia, un Eliezer. Y escribe encima ahí, tipos y figuras en WMB. O sea, en William Marion Branham. Tipos y figuras en WMB. Y abajo del párrafo escriben las sombras, tipos y figuras. Y también miren en la página 100 de este libro de citas,
párrafo 870. Yo creo que estamos viviendo en la sombra, y encima escribe ahí, en el tipo y figura, en la sombra de la venida del Señor Jesús. Cuando esta iglesia ha venido por justificación por medio de Lutero, santificación por medio de Wesley, al bautismo del Espíritu Santo, y viniendo a ser una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga, para que por esa iglesia Dios pueda redimir a los santos lavados en su sangre y llevarlos hasta el fin. Ahí abajo escribe: por el grupo de hoy, Él redime, y encima escribe: trae los que están en paraíso, o sea, en el paraíso. Y encima escribe: el tipo es igual, el precursor, la sombra de la venida de Él, las tres etapas de la gracia y la iglesia. El tipo es igual en el precursor, la sombra de la venida de Él, las tres etapas de la gracia y la iglesia. En este mensaje Velo Adentro también Él nos habla algo allí, y de lo que Él escribió en la primera página. Este es del por qué la gente es tan fluctuante, pero aquí le colocaron Velo Adentro. En la primera página, miren, dice: creo que estamos viviendo en un día maravilloso y glorioso de oportunidad, cuando la gente de este día vive para ver la sombra de la venida del Hijo de Dios. Y ahí encima escribe: el tipo y figura en William Marion Branham. Yo creo con todo mi corazón que este mundo explotará ahora en el avivamiento más grande que haya sido conocido, o caerá en el caos más negro que se haya registrado en la historia. Y ahí a la izquierda dibuja una estrella de David. Al frente aquí de este mensaje escribe él: la sombra, tipo y figura de la venida del Hijo de Dios, del Verbo. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William: ahora es muy importante comprender estos misterios, porque si no los podemos comprender, entonces no podremos entender lo que Dios estará haciendo en este tiempo final. Así como Dios reflejó a través de los profetas del Antiguo Testamento lo que haría por medio del Mesías, y también en los sacrificios que el pueblo hebreo tuvo, reflejó el sacrificio de Cristo, pero cuando se cumplió, entonces ya no necesitaban aquellos sacrificios, ni tampoco necesitaban aquellos profetas, porque ya estaba un profeta mayor en medio de ellos. Por eso cuando él escribe allí en 1 de Corintios 11, que él dice: haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Ya cuando Él está presente, entonces todo eso es quitado. En el mensaje Cristo es el misterio de Dios, o Cristo revelado en su propia palabra. En la página 21 nos dice: si alguno malinterpreta a Jesucristo en la Biblia, de no ser Dios mismo, hacerlo a Él la segunda persona o un Dios de cada tres, eso trastornará toda la palabra en la Biblia entera. Eso rompería el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bien, eso haría a toda la raza cristiana un grupo de adoradores paganos adorando tres diferentes dioses. ¿Ve qué clase de Biblia usted tendría? Entonces eso haría de nosotros lo que los judíos dicen que somos. Dicen: ¿cuál de esos dioses es su Dios? ¿Ve? Así que puede ver usted no debe malinterpretar la Biblia, porque Jesús mismo es la interpretación de la Biblia cuando Él es hecho manifiesto. Y escribe: en carne. Cuando Él es hecho manifiesto en la edad que la parte de su cuerpo es siendo hecho manifiesto. Si es una edad de mano, debe ser una mano. No puede ser la edad de la cabeza. Si es la edad de la voz, bueno, entonces no puede ser la edad del pie.
La edad de la voz dibuja a la izquierda una piedra angular. A la derecha hacia arriba escribe Jesús es la interpretación de la Biblia cuando es cumplida. ¿Ve? Y ahora estamos en la edad del ojo. Y ahora lo próximo es Él mismo, que venga viendo, profético. Ve, abajo a través de la edad, nosotros empezamos desde el fundamento, desde la primera edad de la iglesia, cuando la semilla cayó en tierra, la semilla completa. Entonces llegó a salir a través de los pies. Lutero volvió a salir de nuevo a través de Wesley. Entonces en los pentecostales, las lenguas y los labios. ¿Ve? Ahora es en el ojo profético de Malaquías 4 y demás. Y ahora no se ha quedado nada por venir, sino él mismo meterse en eso. Y escribe en la segunda venida, porque esa es la última cosa que hay. Lo próximo es inteligencia, y nosotros no tenemos ninguna inteligencia nuestra, es Él. Aquí escribe a la derecha hacia arriba, los pies es igual Lutero, los brazos es igual Wesley, la boca es igual pentecostales, y a la izquierda hacia arriba escribe el ojo, raya, profético. La mente, una raya, Cristo. Cristo, ungido, Mesías, es lo mismo. ¿Cómo puede un hombre prever esas cosas? Él no lo puede hacer, es Dios mismo. Vea, está llegando a un lugar y Él ha gobernado el cuerpo a través de todo el camino. Entonces el cuerpo de Cristo completo es revelado en la forma de una novia que fue sacada de su lado, como hizo Adán en el principio. Como Adán fue, mejor dicho, en el principio. Sí, Dios, esto pondría toda la Biblia en una confusión, quebrantar el primer mandamiento y hacer un Dios pagano de tres. Eso solo dañará el retrato completo de la Biblia. Así que usted no debe malinterpretar la Biblia. Ahora, eso es solo una cosa. Cuando toda la escritura en la Biblia tiene la misma aplicación, usted tiene que ponerla en su lugar. Y miren, hay un lugar aquí en donde Él nos escribió en un lugar. Él escribe todo lo que Dios va a hacer primero, lo refleja, lo tipifica, lo simboliza, así como simbolizó, tipificó la primera venida de Cristo en los sacrificios del Cordero Pascual, del macho cabrío de la expiación, y en los demás sacrificios y fiestas correspondientes, y también en profetas se reflejó. Y luego, cuando vino, Él era todo. Y también otro escrito, esto fue ya en un estudio bíblico, Él escribe allí: en el Antiguo Testamento Dios reflejó a Cristo y al ángel del Señor Jesucristo, y en Jesús se cumplió la primera parte. En su primera venida y en su segunda venida cumple la segunda parte, y Cristo se vela y revela en su ángel, el segundo Hijo, que será adoptado estando vivo en el día postrero. Y con Él serán adoptados todos los hijos e hijas de Dios, que son los miembros de su iglesia novia de cada edad y etapa. Ya eso es un mensaje. Ahora vean cómo en este tiempo final estamos ya en la realidad, ya no en los tipos y figuras, sino en la realidad de lo que fue mostrado por los profetas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, porque Él dijo que el séptimo sello venía siendo anunciado desde el Génesis. Así que todo converge y todo termina en el séptimo sello, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. El hombre noble. Ese ha sido el tema, el hombre noble, de este estudio bíblico de esta ocasión.
que él lo predicó en Villahermosa, México, y lo tituló así: El hombre noble. Nos ponemos en pie y podemos cantar una alabanza. Ahí el canto, en una ocasión Ruth Daniela cantó el que cantaron hoy en el devocional. Pues podemos decirle a ella si lo puede entonar, ese canto de Alguien me ama. Vean, Él nos ama, nos amó en la primera venida del Señor, llevando a cabo su obra de Cordero, y en su segunda venida, como es Él mismo, pues si nos amó allá, ¿cómo no nos va a amar acá en su obra de reclamo? Pues también Él expresa su amor en su obra de reclamo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para llevarse a su novia a la casa del Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Con el canto con un amor tan profundo que no hay nada en este mundo que lo pueda comparar. Alguien me ama tanto, tanto, que en la copa más amarga en mi lugar pudo tomar. Eso lo hizo ayer y pagó mi salvación en su segunda venida. Lo mismo hace hoy. Me trae mi reclamo y mi transformación. ¿Qué pago? ¿Qué precio? ¡Qué sublime amor! Miren, este mismo mensaje de reproche por causa de la palabra dice Jesús: como la otra noche yo grité, oh Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer, Señor? Viendo estas cosas y conociendo la hora en que estamos viviendo, te pido por mi iglesia aquí, novia. Recuerdo en la visión los pajaritos, luego los más grandes, pero cuando aparecieron los ángeles, la carga cedió su presión. Señor, lo primero ha sido maravilloso, Señor, pero lo que está por suceder creo que será grandioso. Moldéanos, Señor, a tu santa voluntad. Tú tienes esa potestad. Somos barro en tus manos. Más abajito dice: nada somos para que podamos llevar la afrenta de tu palabra. Pongo en tus manos estas palabras cortadas y cansadas de un siervo cansado.
Pero Señor, recompensa a este pueblo que las ha escuchado y que el poder que levantó a Cristo y lo puso como nuestro Salvador como Salvador nuestro en este último día, despierta cada espíritu para recibir la venida del Señor. Así sea, Señor. Sana los enfermos y afligidos, y los afligidos que aquí se encuentran, y los que están conectados también. Sana mis heridas, Señor. Soy un veterano de grandes luchas que necesita de todo tu apoyo en este momento. Bendícenos y ayuda a esta iglesia y a los niños también. Bendícenos, Padre, y bendice a los niños también. Sigamos cantando. Y en agradecimiento de ese amor quiero ser un hijo sumiso y obediente, una epístola viviente que mi vida hable por ti. Alguien me ama y quién me apartará del amor de Cristo, tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligros. Así como dijera el apóstol Pablo, hoy vuelvo a decir, prisionero de Cristo, para siempre quiero vivir. Así como dijera el apóstol Pablo, hoy vuelvo a decir, prisionero de Cristo, para siempre quiero vivir. Prisionero de Cristo, del ungido, del Mesías, en su primera venida y en su segunda venida, en su obra de reclamo. El hombre noble. Con nosotros, nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.